La estafa que afectará a 9 millones de chilenos. Será uno de los mayores fraudes financieros de los que tengamos memoria. Afectará a millones de ahorristas. Sepa cómo no ser una de las víctimas. Una de las estafas financieras más grandes de las que tengamos memoria está teniendo lugar en estos momentos en Chile. Una estafa que finalmente expondrá el lado oscuro de las finanzas del país. Y aunque hay personas que ya comenzaron a padecer los primeros coletazos de esta irresponsabilidad, lo peor está por venir. Cuando explote, nadie quedará inmune. Lloverán críticas y acusaciones. Pero será tarde, porque la estafa ya estará consumada. No habrá nada que hacer y los reclamos solo encontrarán oídos sordos. Le estamos hablando de un engaño que dejará al menos 9 millones de damnificados. De un robo edulcorado con sonrisas y grandes anuncios, con esperanzadores titulares en los diarios. Un robo que incluso ha sido exportado a más de 30 países como una gran idea, como el mayor invento chileno. Pero será un robo al fin. De seguro usted piensa que este fraude se gestó en forma oculta y secreta, ¿no? Bueno, de ninguna manera. No solamente se realizó a la luz del día, sino que mucho peor. Se publicó en todos los diarios del país. Para que se haga una idea de lo que estamos hablando acá, sepa que, por ejemplo, en 2008 se perdió un total de 28.000 millones de dólares. Y esto, aunque no lo crea, no es mucho. No si lo comparamos con lo que está en juego. Porque estamos hablando de un fondo que a la fecha alcanza los 160.000 millones de dólares. Ahora le contaré en detalle todo lo que debe saber sobre esta estafa. Y más importante aún, le indicaré algunos pasos concretos que debe dar ahora mismo para que sus efectos lo perjudiquen lo menos posible en el futuro. Una vez que hayamos terminado, usted entenderá por qué hoy se encuentra en gran riesgo. Comencemos. Los orígenes del saqueo. El origen del fraude se remonta a fines de la década de 1970. En ese momento se transmitía el discurso de una economía sin problemas, en pleno auge tras la fuerte recesión sufrida durante la primera mitad de los años 70. En 1980, el gobierno celebraba una tasa de crecimiento de casi 8% para la economía chilena, y se aprestaba a superar el 6% el año siguiente. En ese escenario fue que se formó una comisión para reformar el sistema de pensiones. Encabezada por el entonces ministro del Trabajo, José Piñera, el objetivo era cambiar radicalmente el antiguo sistema de reparto. Una previsión libre pero a la vez solidaria, una previsión justa pero a la vez eficiente, una previsión para todos. Esa es la meta de la reforma previsional, dijo el entonces ministro en un discurso el 1 de mayo de 1980. En el pasado el trabajador, en promedio, obtenía pensiones apenas mayores a la mitad de sus últimas remuneraciones, dijo en otro discurso, el 6 de noviembre de ese mismo año. La promesa era superar ese desempeño. La promesa era, al menos, que la jubilación llegara a un 70% del último sueldo del trabajador. La estrategia para conseguirlo: colocar y administrar el dinero para la jubilación en el mercado de valores. Para alcanzar el objetivo, solo se necesitaría una rentabilidad de 4% promedio anual. ¿Alguien se acuerda hoy de AFP San Cristóbal, que en sus primeras publicidades a comienzos de los años 80 mostraba jubilados pasando sus vacaciones en el Caribe? Siguiendo esa promesa, en una semana se afiliaron 70.000 chilenos al nuevo sistema. Se produjo una avalancha de clientes que desbordaron las sucursales. Se multiplicaron las contrataciones de vendedores, reventaron los sistemas y se produjeron más afiliaciones en el primer mes que las contempladas para un año en el más optimista de los planes, dijo hace poco a la prensa Sergio Baeza Valdés, el primer presidente de AFP Santa María. Es que la promesa era muy buena, pero no se está cumpliendo. Para nada. Hoy, entre los primeros jubilados del nuevo sistema hay personas que reciben solo un 37% de su último sueldo. Esto, para una persona que gana 1 millón de pesos mensuales, son solo 337.000 pesos. Para alguien que gana 500.000 pesos, son 166.500 pesos. Menos que el sueldo mínimo. Y de un día para otro. Tiene 69 años, de los cuales 43 dedicó a su trabajo. Hace 3 años jubiló y de los 550.000 pesos que recibía como sueldo, quedó con una pensión de tan solo 230.000. Dice una nota de El Mercurio de Antofagasta contando el caso del jubilado Pedro Beltrán. La pensión no es ni comparada con el sueldo que uno tenía. Ahora la situación económica personal es muy limitada, relata don Pedro en la nota. Lo peor de todo esto no es que no haya más para repartir. El problema está en quienes se están llevando la mayor parte de la torta. El que reparte se lleva la mejor parte. Un estudio del prestigioso Centro de Estudios Nacionales para el Desarrollo Alternativo, Senda, es claro. En forma de primas y comisiones, 1 de cada 3 pesos que los aportantes ponen en el sistema
van a parar a las arcas de los administradores, las AFP. Porque aunque cada año las AFP publiquen cifras positivas respecto del manejo de los fondos, los mejores resultados son los de sus propias ganancias. Por ejemplo, entre 2003 y 2011, las AFP consiguieron ganancias para sus afiliados de entre 3,94 y 6,82%, dependiendo del tipo de fondo suscrito por el cotizante. No es una gran rentabilidad, pero es aceptable. Sin embargo, ¿cuánto obtuvieron para ellas? En septiembre de 2012, las AFP informaron que, en los 9 primeros meses del año, habían acumulado ganancias por 209.367 millones de pesos, más de 440 millones de dólares. Esto implica, en promedio, un aumento en sus ganancias de 47,4% respecto del mismo periodo de 2011, cuando habían alcanzado una rentabilidad de 142.063 millones de pesos, casi 300 millones de dólares. Al mismo tiempo, las AFP informaban que, en el mismo periodo, la rentabilidad nominal promedio ponderada de los fondos de pensiones administrados había llegado al 4,3%. Esto significa que mientras los fondos jubilatorios, su dinero, aumentaba en un 4,3%, las administradoras aumentaban la rentabilidad de su negocio en casi un 50%. Esto es 10 veces más, porque el negocio de las AFP no es multiplicar su dinero de la forma más eficiente posible. Las AFP no ganan comisiones o bonos por invertir su dinero y obtener ganancias, como lo hacen, por ejemplo, las corredoras de bolsa. Su negocio es, por simple que parezca, tener la mayor cantidad de afiliados posibles y cobrar una comisión por cada uno de ellos, más allá de que les vaya bien o mal con el manejo de los fondos. Entonces, lo que le importa a las AFP es tener la mayor cantidad de cotizantes activos posible, porque es ese y no otro el origen de sus ganancias. Grandes pérdidas. Hoy en día estamos en medio de una de las peores crisis financieras de todos los tiempos. Después de la crisis de la década de 1930, nada se ha comparado a la crisis actual. El estallido de las llamadas hipotecas subprime en Estados Unidos rebotó en buena parte de la economía mundial, sembrando recesiones aquí y allá. Nadie se salvó, ni siquiera sus fondos de pensiones. ¿Sabe usted la cantidad de dinero que el conjunto de las AFP perdió entre mayo y septiembre de 2011? 25.000 millones de dólares. Para que se haga una idea, es una cifra equivalente a 10 veces el presupuesto aprobado para construir las nuevas líneas 3 y 6 del Metro de Santiago. ¿Y sabe usted cuánto perdieron en el año 2008 tras el estallido de la crisis financiera en Estados Unidos? 28.000 millones de dólares. La cantidad equivalente al presupuesto total del Estado chileno para ese año. Y fue equivalente al 60% de todo lo ganado por el fondo a lo largo de los 26 años anteriores desde la inauguración del sistema. Finalmente, ¿sabe cuánto de esa pérdida implicó pérdidas para el negocio de las AFP? 0. Sí, 0. En ese momento, el diputado Felipe Arboe llamó al hecho un verdadero desangramiento de los fondos de pensiones de los más de 8 millones de afiliados a las AFP. Las alarmas están encendidas. Recientemente, el consejero del Banco Central de Chile, Joaquín Vial, sostuvo que el 60% de los cotizantes activos al sistema recibiría apenas 150.000 pesos de pensión. ¿Esto se debe a que las AFP no han logrado la rentabilidad prometida hace 32 años? No. De hecho, según el presidente de la Asociación de AFP, Guillermo Artur, han más que doblado ese 4% proyectado inicialmente. Entonces, ¿por qué esto no se traduce en jubilaciones abultadas para los cotizantes? Una historia de amigos. Déjeme contarle una historia sobre cómo funcionan algunos callejones del sistema. ¿Recuerda que le dije que en 2008 las AFP perdieron 28.000 millones de dólares? Bueno, vamos al año siguiente, 2009. Habían pasado unos pocos meses desde el estallido de las hipotecas subprime en Estados Unidos, que significaron caídas generalizadas en las bolsas de todo el mundo. Pero en 2009, la bolsa de Santiago se recuperaba con fuerza, otorgando rendimientos millonarios a todos los inversionistas, grandes y pequeños. Muchos doblaron y hasta triplicaron sus inversiones. En ese contexto, la empresa de retail, La Polar, pidió al banco BBVA un crédito por 53.000 millones de pesos. Pero al año siguiente, 2010, ya con serios problemas económicos, la multitienda incumplió un pago por 10.000 millones de pesos. Ante la probabilidad de que La Polar finalmente no pagara nada, el BBVA emitió bonos de La Polar por 100.000 millones de pesos. Adivine quién compró el 26% de estos bonos, equivalente a 26.000 millones. Fue AFP Provida, la más grande de Chile, y que por esos días justamente era propiedad del Banco de Origen Español. ¿Y con qué dinero compró esos bonos? ¿Con capital propio?
¿Con el de los cotizantes? Sí, con su dinero. En castellano, claro. El banco le prestó plata a la Polar y, cuando vio que no le iban a pagar, le prestó nuevamente a través de su AFP, con la plata de los cotizantes, a la multitienda, para recuperar el préstamo. Provida y el resto de las AFP dijeron que era una inversión. Pero al año siguiente, 2011, se descubrió que la Polar estaba en grave riesgo de no cobrar unos 400 millones de dólares en deudas, por la insolvencia de las personas a quienes les había otorgado créditos para comprar sus productos. Esto provocó, de un día para otro, una caída del 50% en el precio de sus acciones. Y las AFP, que tenían más de 600 millones en títulos de la Polar, un 24% de la propiedad, vieron esfumarse 300 millones de dólares. Perdón, fueron los cotizantes quienes vieron desaparecer ese dinero. Por ejemplo, usted, que está leyendo este informe. La imposibilidad de ganar siempre. Verá, uno de los problemas que enfrentan las AFP a la hora de invertir su dinero tiene que ver directamente con la forma en que manejan su dinero. En un principio, las inversiones de los fondos estaban restringidas a letras hipotecarias y depósitos a plazo en los bancos comerciales del mercado chileno. Sin embargo, tras la crisis financiera de 1982, a las AFP se les autorizó a invertir en acciones nacionales y luego, a partir de 1990, se les permitió poner los ahorros previsionales en activos en el extranjero, comprando y vendiendo acciones y otros instrumentos financieros en todo el mundo. Pero las AFP no han sabido aprovechar esta posibilidad. Una posibilidad que, al contrario, ha sido el crisol de grandes millonarios en todo el planeta. El motor de personas inquietas que se preocuparon por su futuro y el de sus finanzas personales. Personas que, llegado el momento, tuvieron la claridad necesaria para escoger los activos ganadores en el instante indicado. El problema de las AFP es que, como no les incentiva especialmente el obtener buenos resultados en sus inversiones, tienden a actuar como manada a la hora de poner en el mercado el dinero que manejan. Y ojo, que esto no se debe a una imposibilidad de buscar otras alternativas por el hecho de ser fondos grandes. En ese sentido, me gustaría darle un ejemplo. Veamos el comportamiento del Fondo de Sustentabilidad de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, que invierte millones de dólares anualmente para asegurar el futuro financiero de la prestigiosa casa de estudios. Según su propia descripción, la estrategia del fondo promueve un modelo híbrido de inversión y atento manejo del riesgo, que invierte tanto de manera directa como a través de arreglos con terceros para acotar el riesgo de malas decisiones. De esta forma, más allá de bonos y acciones, invierten también en commodities, pequeñas empresas o en desarrollos inmobiliarios. Una estrategia de verdadera diversificación que les ha dado excelentes resultados. Veamos cómo está compuesto el portafolio del fondo de Harvard. 49% en acciones, 11% en bonos, 25% en activos reales y 15% en retorno absoluto. Veamos ahora el portafolio de las AFP, dividido casi mitad y mitad entre bonos y acciones. A diferencia de Harvard, las AFP no diversifican más allá de bonos y acciones. Y a la hora de hablar de las acciones, el portafolio de Harvard se divide casi en partes iguales entre Estados Unidos, con un 11%, otros mercados desarrollados, con un 11%, mercados emergentes, con un 11%, y private equity, que son acciones de compañías que no cotizan en bolsa, como las startups. En cambio, el portafolio de las AFP, dividido por destinos y tipo de inversión, nos muestra un 28% del portafolio en acciones fuera de Chile, mientras que un 15% en acciones nacionales. Y de ese 28%, un 13,45% está en Estados Unidos y un 6,69% en otros mercados desarrollados. El resto, economías emergentes. Si a esto le sumamos Chile, estamos frente a una sobreexposición a este tipo de mercados, más volátiles que los desarrollados. Ahora, es cierto que el rendimiento no ha sido del todo malo. El promedio anual de los resultados de las AFP deflactado por UF de 2002 a la fecha va desde un 6,97% para el fondo A hasta un 5,07% para el fondo E. Pero el promedio del fondo de Harvard en los últimos 20 años ha sido de un 7,94%, una cifra que incluso alcanza el 12,82% anual si tomamos en cuenta el promedio de los últimos 3 años. Entonces, seamos claros, una de las debilidades de los fondos de las AFP no pasa por estar invertidos en los mercados, sino por una mala gestión en la administración de los dineros. Quienes los supieron administrar ganaron mucho. Manejarse con descuido no es la respuesta, y esto les hace muy difícil escapar de los vaivenes bursátiles. En ese sentido,
Dos ejemplos recientes son las fuertes pérdidas sufridas durante los años 2008 y 2011. Pérdidas que afectaron directamente el dinero ahorrado por los trabajadores chilenos. Pérdidas que, en un fondo bien administrado, como el de la Universidad de Harvard, fueron capeadas sin mayores problemas. Es muy probable que muchos cotizantes no alcancen a recuperar del todo sus dineros, aún de producirse un efecto rebote en la bolsa, publicó el diario La Tercera el 11 de agosto de 2011, 3 días después del lunes negro del 8 de agosto de ese año. Y no lo dude, esto volverá a suceder. Según Senda, la supuesta elevada rentabilidad que los fondos AFP prometen no es sino una gran ilusión, puesto que no se condice con los rendimientos de largo plazo de los mercados financieros. Esto lo reafirma el editor de mercados del diario inglés Financial Times, John Authers, quien mostró que los mercados financieros mundiales presentaron pérdidas en 60 de los últimos 90 años. De hecho, los mercados demoraron 3 décadas en recuperar sus niveles de 1929, 2 décadas en volver a los de 1969 y ya llevan más de 10 años tratando de alcanzar los niveles de 1999. Todo esto, claro, siempre que se invierta en manada, como lo hacen las AFP. ¿O de qué otra manera se explica la poca diferencia en las rentabilidades obtenidas por una u otra administradora? La diferencia entre el de mejor y el de peor rendimiento no supera un punto porcentual. Tratando de paliar el problema que evidentemente se había generado, el Estado chileno trató de enmendar parte de su error en el año 2008, con la llamada Comisión Marcel, bajo la presidencia de Michelle Bachelet. Una iniciativa que, si lo miramos de otra forma, no es más que el reconocimiento de esta gran estafa. Consciente de la imposibilidad de cumplir con la promesa, desde ese año el Estado de Chile se comprometió a pagar, al menos, la llamada Pensión Básica Solidaria o Pilar Solidario, que asegura una pensión mínima de 78.449 pesos. ¿Quién iba a imaginar hace 27 años, cuando se crearon las AFP, que iba a llegar un día como este, en que el Estado asume su rol de protector de quienes más lo necesitan y genera las condiciones para una vida de menos incertidumbre? Dijo en 2008 la expresidenta Bachelet. Pero no nos equivoquemos. El pilar solidario no es más que el reconocimiento del error. El reconocimiento, como ya lo dije, de la gran estafa. Claro, se ha ayudado a muchas personas que de otro modo no tendrían nada. Pero ¿qué pasa con los que están en el medio? Con aquellos que tenían un nivel de vida que de un día para otro ya no existe más, pero que no califican para las ayudas del Estado. Las últimas cifras nos muestran que el promedio de las 944.000 pensiones que entregó el sistema a agosto de 2012 no superó los 177.000 pesos por mes. Esa cifra es un 40% inferior a las remuneraciones promedio y está incluso por debajo del sueldo mínimo legal. En este escenario, ¿qué pasa y dónde queda la clase media? Nadie sabe para quién trabaja. Según una encuesta de Laborum.com publicada en el diario Pulso, solo el 35% de los encuestados dijo conocer cómo se calcula su pensión. El 65% restante no tiene idea. Peor que esto, la encuesta también dice que un 27% espera que, una vez jubilado, su pensión llegue a entre el 60% y el 80% de su último sueldo. Y para un 9% restante la ilusión es peor. Esperan que su pensión llegue al 100% de su último sueldo. El impacto para ellos será tremendo. Un poco en contra de esta ignorancia fue que a fines del año pasado el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, dijo que el año 2013 será el año de la educación previsional. Pero hasta ahora nadie sabe bien qué significa esto. Sobre todo cuando casi 1 de cada 10 personas cree que su pensión llegará al 100% de su último sueldo. Le repito, nada más alejado de la realidad. Hoy la tasa de reemplazo con que se están retirando los jubilados del sistema de AFP es de menos del 40% de su último sueldo. Las AFP no están cumpliendo la promesa. Y no solo eso. Como dice Senda en otro informe, para aumentar sus ganancias las AFP recurren a publicidad engañosa sin recato ni medida. Por ejemplo, han publicado recientemente un nuevo ejercicio de matemáticas financieras elementales, que supuestamente demostraría que cotizando apenas la mitad de su vida laboral, sus afiliados obtendrían pensiones equivalentes a sus últimos salarios y que las mujeres tienen las mismas pensiones que los hombres, dice el informe. No dicen que los resultados de su estudio consideran casos muy especiales, de ingresos muy bajos, que logran esas pensiones, asimismo muy bajas, exclusivamente en virtud de los subsidios públicos aprobados en la reciente reforma, dice. Y el centro de estudios no es el único crítico. La gente tiene el legítimo derecho a tener temor y una mirada de desconfianza,
Las AFP lucran a todo evento y el que asume el daño termina siendo el cotizante, dijo en 2011 el senador independiente Carlos Bianchi. Y hoy, las AFP manejan unos 160.000 millones de dólares, lo que equivale a más de la mitad del tamaño de toda la economía chilena. El dinero de los trabajadores que, como veremos a continuación, es muy codiciado no solo dentro, sino que también fuera de Chile. Usted seguramente ya se estará preguntando qué hacer con toda esta información. ¿Existe alguna alternativa? ¿Existe alguna forma de escapar de esta trampa? No se preocupe, ya veremos eso. Pero ahora déjeme contarle un poco más sobre el lío en el que estamos. El negocio no para. Hasta ahora hemos visto varios datos que nos muestran por qué las AFP son tan buen negocio para ellas y uno pésimo para los cotizantes que aportan mes a mes para su jubilación. El negocio es tan bueno que todos quieren entrar. ¿Cuál es la mejor prueba de esto? Le cuento. Durante 2012 se consolidó el mayor traspaso de dueños de AFP de la historia de Chile. 3 de las 6 AFP existentes se vendieron a conglomerados extranjeros. Cuprum fue adquirida por Principal Financial Group de Estados Unidos en 1.200 millones de dólares. MetLife, también de Estados Unidos, le compró Provida al banco BBVA en 1.521 millones de dólares. Por último, la colombiana Sura compró AFP Capital a la holandesa ING como parte de un paquete de AFPs latinoamericanas en 3.760 millones de dólares. La razón está clara: utilidades seguras sin riesgo de pérdida. Pero hay más. Según escribió el director de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, en una columna del diario El Mostrador, tener la propiedad de las AFP también permite un financiamiento indirecto a empresas relacionadas. Chile respeta el derecho de propiedad y no tiene problemas de regulación con integraciones verticales ni horizontales. Por ende, podrán aprovechar las sinergias e incrementar la venta de seguros de renta vitalicia, teniendo la posibilidad de transformar esos 46.000 millones de dólares de AFP Provida en un patrimonio propio y no ajeno, dice. Y con esto abre una nueva puerta. ¿No les llama la atención que las rentas vitalicias se incrementaron desde un 45% a un 70% del mercado de jubilaciones el año 2012? Esto quiere decir que 7 de cada 10 chilenos que se jubilaron en el 2012 se dieron la propiedad de su patrimonio a cambio de un seguro. Porque el negocio en torno a las AFP no termina al momento de cobrar una comisión por manejar el dinero de los cotizantes. De las 4 diferentes modalidades de pensión que existen actualmente, 3 de ellas pueden derivar, total o parcialmente, los dineros de los cotizantes hacia una compañía de seguros. Entonces, ¿qué mejor negocio para una compañía de seguros que tener una AFP? Como dice Lorenzini, para ellos es la posibilidad de transformar el patrimonio de los trabajadores, más temprano que tarde, en patrimonio propio. Sería, en la gran estafa chilena, la guinda de la torta.